Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Autocasión, canal al que espero que estés suscrito y que tengas activada la campanita para recibir las notificaciones de vídeos como este. Vídeo en el que estrenamos marca Polestar. Sí, Polestar, la firma deportiva de Volvo, ahora es una marca independiente. Una estrategia que ya han llevado a cabo otros fabricantes como DS, separándose de Citroën, o Cupra, de SEAT más recientemente. Y la intención de Polestar, lógicamente ahora mismo, es ser un fabricante premium 100% eléctrico, y de esos no hay muchos. De hecho, a mí solo me sale uno, Tesla. Pues la idea de la firma sueca o euroasiática, porque tiene capital chino, pero bueno, vamos a decir sueca, es derrocar ya de una vez por todas a Tesla, y lo hace con su primer modelo, el Polestar 2. Bueno, es que eso es lo que ha hecho en nuestro mercado, porque la realidad es que en otros mercados sí se ha estrenado con un Polestar 1, pero es un híbrido enchufable de alto rendimiento. Este Polestar 2 es 100% eléctrico, una berlina 100% eléctrica, a la que le sucederán el Polestar 3, el Polestar 4, el Polestar 5 y el Polestar 6. No han sido demasiado... no se han exprimido demasiado el cerebro para coger los nombres de los coches, pero eso es sencillo, así no nos liamos con tanta amalgama de cifras y números. Más allá de eso, lo que os vamos a comentar hoy en este vídeo es cómo va este coche y sobre todo cuál es el modelo de negocio de Polestar. Así que ya, sin más dilación, empezamos. Empezamos ya y como siempre lo hacemos por el diseño exterior, pero antes quiero abrir un paréntesis, si me lo permitís, y comentaros un par de pinceladas sobre la marca y el modelo. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que para adquirir este Polestar 2 lo vais a tener que hacer de manera online. Y no me refiero a que os metáis en nuestra web, que seguramente en unos meses encontraréis la oferta que mejor se adecue a tus bolsillos, sino que para comprarlo vas a tener que meterte en polestar.es y adquirirlo de manera online. Y eso es porque la firma sueca no va a tener concesionarios per se, sino que va a tener una serie de espacios denominados Polestar Spaces y Polestar Destinations, en los que el usuario va a poder entrar y tener una experiencia cliente ligeramente más premium a lo que podría tener en un concesionario al uso. Ahí va a poder ver, va a poder tocar, va a poder informarse bien e incluso va a poder reservar una prueba de este vehículo y de los sucesivos según vayan llegando al mercado. La segunda puntualización la quiero realizar sobre el Polestar 2, y es que tenemos una gama compuesta por 4 versiones, 2 de un único motor delantero y 2 de 2 motores, tracción total. Dentro de ellas, nosotros para este vídeo hemos escogido la de motor delantero y batería de mayor capacidad. Sí, porque también hay dos tipos de batería, una batería de menor rango y una batería de mayor capacidad, que es la que estamos montando aquí. Nosotros montamos, para nuestro entender, la versión más equilibrada, que es la que tiene motor en el eje delantero y batería de mayor capacidad, de la que os vamos a hablar cuando estemos conduciendo. Pero quería puntualizar eso. Ahora sí, ya entramos en el diseño. Y el hecho de ser un Polestar y de tener trazas, lógicamente, de Volvo, se ve directamente en su frontal. ¿Y dónde lo vais a ver? Pues primero en las luces diurnas, con esa forma tan característica de martillo de Thor. Unas luces que además luego tienen la iluminación principal con la tecnología Pixel, y la verdad es que ilumina muy bien por la noche. Tenemos unos paragolpes muy prominentes, muy deportivos. También tenemos una especie de pack performance, de la que os hablaré ahora en un ratito. Y tenemos diferentes motivos en negro para enfatizar la deportividad de una división que era deportiva en su momento. Las luces antiniebla son LED también. Tenemos una calandra bastante pequeña, minimalista, carenada, porque no hay nada que refrigerar, y sobre la misma, en la zona final del capó, tenemos el logo de Polestar, esa estrella que tanto llama la atención. Para finalizar, el capó es bastante escultural, muy voluminoso y le aporta un toquecito, bueno, pues un poquito más agresivo. Si lo vemos en su línea lateral, aquí es donde quizá más nos llame la atención por separarse ligeramente de esos Volvo. Tenemos un vehículo con una silueta de corte ligeramente coupé, como se ve en el pilar C, que además es bastante voluminoso, y obliga a esto, a que la moldura esté como más echada hacia adelante. Tenemos un pilar C con una ligera caída, que a mí me parece que le proporciona un aspecto de coupé bastante llamativo. Tenemos
una longitud de 4,60 metros, con una anchura de 1,80 aproximadamente y una altura inferior al 1,50. Entre los elementos distintivos, y hay un aspecto que me llama mucho la atención, y es que pese a ser una berlina tiene aspectos de crossover. ¿Por qué? Pues porque ya estáis viendo que los pasos de rueda están protegidos por una tira plástica tan propia de los SUV, que además se extiende en todo el umbral inferior, le da ese aspecto un poquito más robusto. Bajo ellos tenemos llantas de 19 pulgadas de serie o de 20 en opción, y además tenemos la posibilidad de equipar un pack performance, aunque eso sí, para el motor de mayor rendimiento de 300 kilovatios, que añade detalles en rojo, en naranja dorado y que firma los frenos, por ejemplo, Brembo. Aumenta también determinados aspectos en el rendimiento, pero sobre todo en el apartado estético suma unas llamativas llantas de 20 pulgadas y esos motivos en naranja dorado que también se trasladan al interior. De aquí poquito más os tengo que decir. Tenemos un pilar A bastante inclinado y pelín retrasado, y bueno, pues una línea muy limpia, muy deportiva, muy elegante, que la verdad es que está bastante bien resuelta. A mí es una de las partes quizá que más me gusta del coche, con permiso de la trasera. Y como estoy un poquito a contraluz, ya sabéis, voy a hacer ese truquito que siempre hago de ¡tin! Y aquí está, la zaga. Una zona que para mí sí es la más característica y bonita del vehículo. Para gustos, los colores. Por cierto, hablando de colores, este blanco cuesta 1000 euros. Tenemos una tira de LED que conecta los pilotos traseros con cierta herencia de Volvo también. Esa forma C recuerda mucho a los Volvo, que la verdad es que en vez de estar por arriba, al estar por abajo, le da una personalidad única al vehículo. Paragolpes prominentes, con una zona plástica, siguiendo ese halo crossover. Y perdonadme que en el lateral anteriormente no os haya dicho nada de la toma de carga, pero está situada justo aquí. Aquí la tenéis. Solo tenemos una, con los dos conectores. Y como veis, volviendo a esta zona trasera, tenemos una luneta de generosas dimensiones, la verdad es que se ve muy bien desde dentro, y con un aspecto muy deportivo gracias a esa inclinación. Y poco más, este es el diseño exterior del Polestar 2. Ahora lo que vamos a hacer es, mientras te suscribes, activas campanita, le das a like y nos vas comentando lo que quieras, ir al interior. El acceso al interior tiene ciertos dejes también similares a los Volvo. Bueno, lo primero, un acceso tirándonos un poquito abajo en contraposición a lo que estamos acostumbrados últimamente con los SUV. Es un acceso, bueno, pues que de una berlina. Y entramos dentro y aquí el Polestar 2 sí luce prácticamente igual que un Volvo. Y eso dice mucho en su favor. Eso sí, tengo que matizar, la calidad, aunque está bien resuelta, la verdad es que tiene materiales muy buenos, tanto en la parte alta del salpicadero como en los paneles de las puertas. Para mí está un pelín por debajo de la matriz de Volvo, sobre todo en esta zona del túnel central o incluso en algunas zonas también de los paneles de las puertas, pero el conjunto general la verdad es que parece estar muy bien resuelto. Dicho esto, entramos en lo que es la propia configuración del salpicadero. Bueno, tengo que más o menos medio arrancarlo, y lo que veis es un, primero, cuadro de instrumentos digital, muy sencillo de manejar, que tiene simplemente dos visualizaciones a través del botón del volante, y con la opción de tener el navegador de manera completa, y un ordenador de a bordo que es efímero, porque le das al botón del medio, aparece el ordenador y al cabo de unos segundos desaparece. Tenemos un volante redondo, de buenas proporciones, y sobre todo aquí quiero detenerme porque es la pantalla. Disposición vertical, 12 pulgadas, similar a la de los Volvo, como os digo, pero tiene el sistema operativo Android Automotive. Eso nos permite tener un manejo muy similar, por ejemplo, al de un teléfono móvil o al de una tablet. Ya veis que el manejo entre algunos menús es muy, pero que muy intuitivo. Ya veis que la fluidez de uso es muy buena. Dicho esto, lógicamente al tener Google Automotive tenemos, por ejemplo, Google Maps, y es un muy buen navegador, sobre todo a nivel de conexión, y además está integrado dentro del sistema, lógicamente, cuando ponemos
el destino, nos va a decir cuánta autonomía restante tenemos. Además tenemos el Google Assistant, con el que podemos simplemente decir OK Google, y él ya salta y nos va a permitir de manera vocal decir algunos otros comandos. También tenemos integrado Spotify, pero no he iniciado sesión. Y luego tenemos otras funciones, bueno, pues dentro de las aplicaciones que te puedes descargar desde el Google Play, aunque es un poquito más lento. También tenemos el asistente de autonomía que nos va diciendo el consumo real y la autonomía estimada que tendríamos con la batería actualmente. Tenemos una cámara de 360 grados muy buena y aquí tenemos la interfaz dedicada al vehículo, de la que os hablaré cuando estemos conduciendo con todos los asistentes, pero aquí sí me quiero detener también en la carga, porque podemos aumentar o bajar el amperaje y sobre todo aumentar o bajar el porcentaje de batería que queremos que cargue. Diferentes opciones de el vehículo y bueno, no os preocupéis porque también podéis tener, aquí estáis viendo el logo Apple CarPlay para los que tenéis iOS. Eso sí, se me ha olvidado, perdonadme, pero es mediante cable. Es una de las pegas que yo le pondría a este sistema operativo que, siendo tan moderno, tan bueno, necesita cable. Pero dicho esto, también tengo que deciros una última pega, y es esta. ¿Me habéis visto? He puesto sin querer la intermitente. ¿Por qué? Porque el climatizador también está integrado dentro de la pantalla y todo lo que quieras manejar en relación a ese sistema de climatización va a tener que estar integrado dentro, o vas a tener que manejarlo dentro de la pantalla, lo cual para nosotros ya sabéis que es un punto negativo. En cuanto a la habitabilidad, muy buena, tenemos bastante luminosidad, los asientos son muy confortables, de corte deportivo, tapizados en tela y la verdad es que están bastante bien resueltos. Dicho esto, vamos a irnos a la zona trasera, no sin antes comentaros que ya habéis visto que el túnel central es muy voluminoso, pero como veis nos permite tener aquí unos huecos de carga bastante prácticos. Aspecto minimalista, no hay botones en toda la consola central más allá de 3 comanditos y ahora ya sí, nos vamos a la parte trasera. Bueno, pues detrás, pero antes de que me vierais dentro sentado quería comentaros la apertura de la puerta. Para mí es un poquito limitada, sobre todo a la hora, por ejemplo, de cargar una sillita infantil, como puede ser mi caso con mi hijo. El acceso no es del todo incómodo, está bien, pero si hubiéramos abierto un poquito más la puerta, pues puntito a favor. Un elemento que llama la atención, que desde fuera parece más pequeño de lo que en realidad es la ventanilla. Es cierto que el montante de la puerta está bastante alto, sobre todo también en este caso para niños, pero bueno, a lo mejor no es un coche pensado tanto para llevar aquí muchos niños, pero da buena visibilidad. Y en eso va en conjunción con el techo solar panorámico, que eso sí no tiene cortinilla y que además es opcional y viene dentro del paquete Plus, que cuesta 4.500 euros y en el que también está el sistema de sonido Harman Kardon, los asientos delanteros y traseros calefactables, como es el caso de estos, ahora os lo comentaré, cargador inalámbrico, volante calefactable, etc, etc. Pero si queréis tener este pedazo de techo solar, 4.500 euros, sin cortinilla, está ahumado, está bien, es opaco, pero da más calor que si tuviera una cortinilla o que si no tuviéramos el techo solar. Volviendo al espacio, ya veis, 4,60 metros de longitud, de los cuales 2,73 van destinados a la distancia entre ejes. Y eso, pues no es mucho, 2,73 para una berlina de este tamaño, pero veis que el espacio para las rodillas la verdad es que es bastante bueno. Yo voy muy cómodo, el asiento del conductor está para mí, 1,79, y la verdad es que está bastante bien. La sujeción de los asientos es buena, aunque están un pelín en vertical y eso va a provocar que el hueco para la cabeza, incluso teniendo este techo solar sin esa cortinilla y sin ese montante para abajo, bueno, pues sea un poquito más limitado para una persona de mi estatura, bueno, pero no está mal. En cuanto a anchura, eso sí, aquí este Polestar 2 para ser un eléctrico pierde. ¿Por qué? Porque tenemos un túnel central muy voluminoso, lo cual es curioso. El paquete de baterías estará colocado justo en esta disposición y para aumentar el espacio, bueno, pues también lo colocan en un túnel central y tenemos una berlina eléctrica, pero como si fuera de combustión en este sentido. Además el respaldo es bastante vertical. Tenemos un reposabrazos con 2 portabotellas y lo que os decía antes, tenemos los asientos calefactables, una doble toma de USB de tipo C y aireadores. Le voy a dar un notable por ese espacio, por esa luminosidad y porque la ventanilla trasera me ha gustado mucho.
En cuanto al maletero, bueno, aquí no es necesario que me estéis viendo a mí, que me tenéis muy visto. Ya veis, apertura eléctrica, portón de maletero, no tapa, y tenemos un hueco, bueno, pues la verdad es que bastante razonable, bastante bueno. 405 litros de capacidad cúbica esta zona trasera, con además unas muy buenas soluciones. Bueno, aparte de tener ganchos y argollas para colocar unas redes, tenemos también una red en el lado lateral derecho y una gomita con una toma de 12 voltios en el izquierdo. Tenemos una muy buena solución para sujetar, por ejemplo, la carga, como es esta presa que podemos poner aquí, y además también tenemos la opción de levantar esto, poner esta guía aquí, y tendríamos otro hueco inferior que aumentaría ligeramente ese volumen. Pero bueno, quizá comparado a lo mejor con un Serie 3, con un Clase C, incluso con un Volvo S60, la capacidad del maletero es ligeramente más reducida, pero tenemos una muy buena boca de carga, el portón siempre nos ayuda y sobre todo estas soluciones. Pero, momentito, que esto no es lo único. Esperad, que me voy hacia adelante. Porque como buen eléctrico... Esperad un momentito. No os voy a enseñar el motor. Pero seguramente os hayáis preguntado, ¿y este hombre por qué no me habla de los cables de carga? ¿Dónde están? ¡Voilà! Como buen eléctrico, Polestar también, este Polestar 2, permite tener un ligero maletero delantero de unos 40 litros aproximadamente, ideal para guardar no solo el kit de reparación, antipinchazos, los triángulos de emergencia, el chaleco, etc., sino también los cables de carga. En este caso, os muestro el hueco que hay con los dos cables de carga, con el doméstico, con el Suco Meneques y con el Meneques, el modo 3, del que, bueno, ya os hemos hablado de los cables de carga por ahí arriba. Y bueno, pues la verdad es que es una solución muy buena para quitar espacio, para aumentar el espacio en la zona trasera. Y ya veis que todo esto está carenado y que para, por ejemplo, añadir líquido al limpiaparabrisas, simplemente tenéis que pulsar ese botoncito y llenarlo. Una muy buena solución, que la verdad es que está bastante bien, perdonad que no esté tan ordenado, pero que, bueno, pues nos permitirá tener más espacio en la zona trasera. Y ahora sí, espero que te hayas suscrito, le estés dando a like si te está gustando lo que te estoy contando, y vamos a conducir, ¿no? Me vas comentando lo que quieras por aquí debajo. Vamos a ello. Bueno, pues ya estamos en marcha y como os decíamos, dentro de la amplia gama que tiene este Polestar 2, estamos en la que para mí es la versión más razonable, porque estamos asociados a un único motor con una muy buena potencia, motor delantero, con la batería de mayor capacidad, y eso siempre redunda en tener el máximo recorrido posible. Vamos a ir con datos. Tenemos un motor colocado en el eje delantero de 231 caballos, que está bastante bien, pero que no es un derroche de prestaciones. Tiene 330 Nm de par, asociado a la batería de 78 kWh de capacidad bruta, de los cuales netos son 75. Y con eso, Polestar, a un gasto de unos 17 kWh a los 100, permite homologar una autonomía de 550 km, que ya os voy a decir que no vais a conseguir, porque este Polestar, una de las grandes desventajas que tiene es que es un coche bastante gastón. Nosotros nos estamos moviendo en función de la conducción entre los 19 y los 22 kWh. Y para que veáis que no os engaño, si te vas al asistente de autonomía que tengo aquí a mi lado, pues vais a ver que haría ahora mismo, con el gasto que estoy haciendo, que es de 21,5, 320 kilómetros. Son casi 130 kilómetros menos de los que homologa la marca. Y eso ya no os digo si entráis en una carretera de curvas como esta. Y lo hemos hecho porque Polestar, bueno, pues también os lo hemos comentado, era la firma deportiva, la división deportiva de Volvo. Y queríamos comprobar si este Polestar 2 era un deportivo. Pues tampoco. Es un coche equilibrado. Está muy bien. La verdad es que entra muy bien en curva, el chasis está muy bien resuelto, pero para mí hay otros eléctricos bastante más deportivos, como pueda ser, por ejemplo, el i4 de BMW. Eso no quita para que tenga una calibración de la dirección muy buena, una suspensión también bastante confortable, que le da muchísima estabilidad, muchísimo aplomo, y bueno, pues es un conjunto bastante bien resuelto, pero que no llega a ese toque deportivo de la firma Polestar. En cuanto a modos de conducción y demás, no vais a encontrar. Lo único que vais a tener es un modo deportivo con el que prioriza
o sea, desliga, por así decirlo, el eje trasero un poquito más y nos permite realizar derrapadas ligeras controladas. Lo demás que vais a tener es una dirección que puedes variar su dureza, no es excesiva el cambio, pero puedes variarla entre suave, estándar y dura. Y aquí un poquito más abajo tenéis los diferentes niveles de regeneración de la frenada. Tenemos 3, el off sería el 0, el 1 que es bajo y el estándar que si yo lo presiono prácticamente me detiene. Aquí sí podemos realizar una conducción de un solo pedal con este coche. Pero no vais a encontrar nada más. ¿Veis cómo me frena? Me lo voy a quitar. Con el bajo a lo mejor en una carretera de curvas sí podéis utilizar, bueno, pues esa regeneración de la frenada para entrar de una manera más eficaz en la curva, porque os tengo que decir que, ya os lo he dicho, pero os lo repito, que cómo entra este coche en curva es una de sus mayores virtudes, aunque sea un coche bastante más equilibrado. Lo que no me gusta tanto, como ya os he comentado, es el consumo desmesurado, cercano a los 21 kilovatios y medio, que nos va a permitir realizar, bueno, pues unos 350, como habéis visto, casi 400 kilómetros si sois buenos con el acelerador. Y en cuanto a la carga, bueno, pues este Polestar 2 está en la media. 155 kilovatios de carga en corriente continua, lo cual nos va a permitir llenar el 80% en 35 minutos. Pero en corriente alterna solo admite 11 kilovatios. Nos hubiera gustado que tuviera 22, pero solo tiene 11. Y eso provoca que para llenar el 100% de la batería vas a tener que tirarte 8 horas en una toma de esa potencia. Y para finalizar, ya sí que sí, en asistentes a la conducción, como estaba antes comentándonos en el interior, tenemos muchos. No llega a ser un Volvo, para nada, no es un Volvo, pero está muy bien resuelto. Llegamos ya al final de esta prueba con un modelo que me ha dejado buenas sensaciones, para qué engañarnos, sobre todo teniendo en cuenta que entra en un segmento que poco a poco va creciendo y del que seguramente estéis hartos ya de escuchar tanto Tesla, 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 tanto Model 3, Model 3, Model 3. También os tengo que decir que la berlina californiana es imbatible en lo que a gestión eléctrica y supercargadores o carga se refiere. Pero si nos centramos en elementos tan vistosos como pueda ser el diseño, la dinámica de conducción o la apariencia interior, la nueva hornada de modelos, como pueda ser el BMW i4, el Mercedes-Benz EQE e incluso este Polestar 2, para mí le pega un pequeño repaso al modelo californiano. Vuelvo a repetir, gestión eléctrica y cargadores, Tesla es imbatible. Si nos centramos ya en este modelo, bueno, pues tiene luces y sombras. A mí el diseño me parece espectacular. El interior me parece que está bien resuelto sin llegar a tener esa calidad que está tan caracterizada dentro de los Volvo. Y me parece que tiene un rendimiento mecánico bastante bueno, sobre todo para realizar una conducción más o menos equilibrada y tranquila. En el otro lado de la balanza, pues tenemos quizá una zona interna muy dependiente de la pantalla, una gestión eléctrica para mí muy bajita, consume mucho este coche y no vas a llegar nunca a cumplir los 550 kilómetros de autonomía, y el hecho de que te la tengas que comprar, la berlina, de manera online. Lo bueno que el servicio postventa lo vas a poder llevar a Volvo. Dicho esto, ¿te acuerdas que te decíamos al principio que para nosotros esta opción, esta versión era la más equilibrada también en cuanto a rendimiento versus autonomía? Pero es que también lo es en cuanto al precio, porque los 49.000, 50.000 euros de los que parte esta versión sin los packs de equipamiento, son dos, que son unos 7.000 euros aproximadamente, pues está muy bien y se mueve dentro de la media de ese segmento. Luego ya tienes el precio desde, con el motor más bajito, de menor potencia y la batería menos capaz, que son unos 47.150 euros, y llegarías a los 60.000 euros del pack Performance. Todo eso siempre le tienes que añadir 7.000 euros de los packs tanto de equipamiento como de seguridad. Mira, eso es un punto negativo que también quería decirte. El pack de seguridad que sea opcional en algo que tiene una matriz como Volvo, para mí es un punto negativo. Dicho esto, ya finalizo de esta larguísima despedida diciéndote lo que siempre,
Espero que te hayas suscrito, que le hayas dado a like, que hayas activado la campanita y que cualquier duda, sugerencia o comentario que tengas sobre este Polestar, el logo también es una de las cosas que me gusta, nos la dejes aquí abajo. Ya me despido, hasta el siguiente vídeo. Nos vemos en la próxima. Cuídate, adiós.